Estimados alumnos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos en la semana número 5. Vamos a continuar con el desarrollo de las sesiones. Empezamos invitándonos a leer, a observar la siguiente imagen. Vemos aquí en esta imagen a un grupo de personas que está haciendo una cola para poder cancelar a una cajera. Leamos entonces el siguiente diálogo y vamos a reflexionar sobre cada una de estas frases u opiniones que emiten las personas. La cajera, por ejemplo, dice: le toca al rastaflauta, seguro que huele mal. Está emitiendo una opinión o una idea de esta persona. Y esta persona está pensando, dice: vaya cholo. Esa otra persona dice: me está mirando de mala manera, seguro que cree que le voy a robar. Te está dando una idea de que la persona que está a su costado, ¿no?, piensa que de repente es un ratero, ¿no? Y la tercera persona es una anciana, que vemos aquí, dice: pobrecillo, ¿tendrá para pagar el pan? Claro, seguro que recibe muchas ayudas. La cuarta de la fila dice: a ver si salgo. Esta gente no tiene más que ignorancia y prejuicios. Como hemos podido notar, alumnos, muchas veces nosotros también hemos escuchado este tipo de opiniones, de ideas. O quizás también nosotros hemos emitido nuestros juicios o opiniones o ideas sobre otras personas sin conocerlas. Aquí estamos hablando entonces de los llamados prejuicios y estereotipos, ¿no?, que son opiniones por lo general de índole negativo sobre una persona que no se conoce. Hay muchos prejuicios, ¿no? En la sociedad se han establecido muchos prejuicios y estereotipos. Veamos, hoy día tenemos que reflexionar sobre estos prejuicios y estereotipos que se dan en nuestra sociedad. ¿Qué es entonces un prejuicio? ¿Te has preguntado por qué hay tantos prejuicios y estereotipos? Ya desde la época colonial, por ejemplo, se podía asumir que un afroperuano era básicamente una propiedad, una mano de obra que debía valorarse por su utilidad para el trabajo físico. Esperar de él la posibilidad de estudiar en el colegio, dedicarse a la vida política, no era posible, ¿no?, por no contar con habilidades intelectuales. Y también sabemos que por historia, ¿no?, en el siglo XVI, por ejemplo, se debatió intensamente si los indígenas tenían alma. Al establecerse que sí la tenían, se buscó entonces su evangelización de manera agresiva, lo cual provocó que reciban un trato paternalista, es decir, como si fueran menores de edad. De ahí puede nacer entonces el prejuicio que nosotros llamamos el cholito zanahoria, ¿no?, el paisanito, ¿no?, el indiecito, decimos, el tímido o el reservado. Entonces, como vemos que a lo largo de la vida, en la sociedad siempre han existido los prejuicios y los estereotipos, ¿verdad? ¿Qué es un prejuicio? Ya lo dijimos, es una opinión por lo general de índole negativo, que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento. Hay muchos prejuicios, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? A veces se dice: las mujeres no saben conducir un automóvil, las mujeres son muy débiles, los hombres son los fuertes, ¿no?, los hombres no lloran. Ejemplos de prejuicios. ¿Y qué es un estereotipo?
para hacer una diferencia con los prejuicios. El estereotipo son las creencias que se forman con respecto a ciertos grupos e influyen sobre los juicios que se hacen acerca de los individuos que lo conforman. Entonces, los estereotipos y los prejuicios, alumnos, guían nuestras emociones de manera negativa. Nos impiden además reflexionar de forma neutra sobre personas o grupos. A veces, por ejemplo, hay prejuicios y estereotipos muy comunes hoy en día y que se dan en diversas culturas, ¿verdad? Los prejuicios y los estereotipos, por ejemplo, de género, la idea de que las mujeres son mejores comunicadoras, que son más sensibles, como decimos, ¿no? Están más predispuestas a la vida hogareña y al trabajo doméstico, ¿no? Esto a veces en general ha resultado una barrera para que muchas puedan dedicarse a ser profesionales vinculadas pues a las ciencias naturales, a las matemáticas o a las ciencias económicas, ¿verdad? Muchas veces también nosotros a veces celebramos y nos reímos de los estereotipos y prejuicios, los cuales pasan desapercibidos, dado de que se transmiten a través de bromas o frases ofensivas. Por ejemplo, en nuestra cultura actual, ¿no?, está normalizado el poner chapas, el poner apodos, identificar mediante apelativos, ¿no? Y nos reímos, identificamos a las personas mediante apelativos y eso nos causa risa. Sin embargo, son actitudes ofensivas, ¿no? Pues nos reímos del ingenio, nos reímos de las personas en este caso. Hay varios tipos de estereotipos, ¿no? Los estereotipos pueden ser de tipo cultural, ¿no? Por ejemplo, tenemos de género, ¿no?, social, sexual, de edad o religión, también físico, entre otros, ¿no? Ahí lo podemos observar en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, de físico, ¿no? A las gorditas, ¿no?, se les trata como que son simpáticos, ¿no? O si no, a veces se emite un juicio diciendo que descuidada, ¿no?, son de su persona, como está subida de peso, ¿no? De edad, por ejemplo, ¿no?, sobre los ancianos, ¿no? Pensamos y decimos, se les cataloga como personas inútiles, como personas enfermizas, como personas dependientes, ¿no? O por ejemplo, en el caso del género, ¿no? Por ejemplo, a la mujer se le cataloga que es ama de casa, que es delicada, que es dependiente, etcétera, incluso como objeto sexual, algunos, como una persona frívola, ¿no?, como sumisa. Y a los varones, por ejemplo, al hombre, que él es trabajador, que es inteligente, que es fuerte, que no llora, ¿no?, que es el jefe de la familia, ¿no? O los catalogamos también como que los hombres son agresivos, ¿verdad? Sobre las clases sociales, a veces también generalizan a los pobres con la ignorancia, ¿no?, y a la delincuencia, y a los ricos con los catalogan como las personas que son soberbias, ¿no?, que son prepotentes, etc. ¿Qué relación hay entre lo que es el estereotipo y el prejuicio y la discriminación? No son lo mismo, pero están relacionados entre sí. El estereotipo, como creencia, puede llevar al prejuicio como actitud y puede producir discriminación, ¿no?, como comportamiento. Entonces la discriminación se basa en los estereotipos y en los prejuicios, ¿no? La formación del estereotipo obedece
a la necesidad a veces de tener una opinión sobre los demás a partir de lo que se dice de otras personas. A veces falta pues el interés para fundamentar la opinión en una observación que sea directa, ¿no? O en la propia experiencia que presenta. Los prejuicios a veces hemos dicho que son culturales, es decir, los hemos adquirido bien a través de los medios de comunicación o por la educación que hemos recibido, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos para poder superar los prejuicios y estereotipos, ¿no? Hay que evitar extraer conclusiones anticipadas, ¿no? No prejuzgar a la gente, conóceles primero como individuo antes de decir algo, ¿no? Si te caen bien o te caen mal, ¿no? También hay que aprender a ser humildes, ¿no? Hay que sentirse superiores, ¿no? Hay que tener empatía, ¿no? Es muy importante tratar a los demás de la forma que quieres que te traten a ti, ¿no? Pues alimenta tu mente con estímulos de cultura, ¿no? Es importante, la educación constante es la mejor medicina para poder reducir el impacto que los prejuicios y los estereotipos pueden producir en nuestra vida, ¿no? Hay que leer, dedicarnos un poco al arte, ¿no? Hay que hablar conversaciones con amigos, ¿no? Son esencialmente educativos para así alcanzar la profundidad del conocimiento, ¿no? Tener amigos, buscar amigos en grupos diferentes, ¿no? Hay que establecer lazos de amistad con distintas personas. Este hecho te va a ayudar a crecer como persona también. Y también algo importante, hay que reconocer cuáles son tus prejuicios. Reconoce cuáles son tus prejuicios, ¿no? Muchas personas las reprimen y cuando actúan de este modo no se dan pues la oportunidad de cambiar. No damos la oportunidad de cambiar, ¿ya? También busca personas que se dediquen a respetar, ¿no?, los derechos humanos, que luchen por un mundo más justo, sin discriminación. Exijamos a una sociedad pues más democrática, abierta a la diferencia, a la diversidad y al diálogo, ¿no?, que es lo más importante. Entonces, la mejor forma de evitar prejuicios y estereotipos es exigiendo espacios un poco para conocernos mejor. Hay que procurar no encerrarnos en nuestras creencias subjetivas, ¿no? No hay que dejarnos llevar nada más. Nunca juzgues a alguien por su apariencia, hay que tenerlo en cuenta eso. Nunca juzguemos a alguien por tu apariencia. Entonces, en conclusión, alumnos, hay que tener en cuenta que cada persona, es verdad, puede y debe expresarse libremente, pero es mejor meditar un poco antes de juzgar a cualquier individuo. A veces juzgamos de cómo se viste o por cómo actúa. Es mejor aceptarlo en su calidad de ser humano, independiente y autónomo, ¿no? Entonces, son muchas las causas que se dice que de la creación de estos estereotipos y prejuicios. Entonces, tenemos que irnos formando en valores, ¿verdad? Hay que también, de alguna manera, conocer culturas diferentes, formas diferentes de vivir la cultura para no discriminar, ¿no? Todos a veces tienen elementos que no pueden parecerse extraños, pero detrás de los cuales existen razones lógicas e históricas, ¿no? Por ejemplo, la adaptación al lugar en el que se vive. Esos elementos pueden enriquecer nuestra manera de pensar o de vivir. Bien, mis estimados alumnos, espero que tengamos en cuenta este tema para de alguna manera poder cambiar, ¿no?, nuestra forma de pensar, el juicio que tengamos de otras personas sin conocerlas, ¿no? Si bien es cierto, los estereotipos y los prejuicios guían nuestras emociones de manera negativa, pues a veces nos impiden reflexionar de forma neutra sobre las personas o los grupos de personas, ¿no? Pero es importante que nosotros también reflexionemos de que
no podemos prejuzgar a las personas